socióloga y una de las intelectuales de América Latina que participó activamente en la formulación de las bases del feminismo en el subcontinente. ¿Eso podría ser una presentación corta de Teresita de Barbieri? Me parece una presentación demasiado exagerada. Yo no siento que soy una socióloga feminista y que ha trabajado en lo que se me fue ofreciendo en la vida. Para entender tu obra académica y tu producción intelectual y también tu participación política, nos parece importante entender un poco el camino atrás de la obra y por eso te vamos a hacer unas preguntas biográficas al principio. Naciste el 2 de octubre de 1937 en Montevideo, Uruguay, hija de una familia católica, egresada de una escuela de monjas, estudiante de la Universidad de Montevideo de Historia del Arte, de Derecho, licenciada en Trabajo Social. Esos son algunos fragmentos de tu biografía antes de que saliste en el 68 de Uruguay para vivir en otras partes de América Latina. ¿Nos puedes explicar un poco cómo era Montevideo y Uruguay en esta época que también se llamaba la Suiza de América Latina? ¿Y cuál fue, y a lo mejor todavía es, para ti la singularidad de tu país de origen? Bueno, mira, el Uruguay es un país muy chiquito. No son, en esa época no eran más de 2,5 millones de habitantes. Hoy día es un poco más de 3 millones, que controló su proceso demográfico de manera muy temprana y de manera espontánea, entre 1880 y 1920. Entonces era una sociedad bastante homogénea porque no tenía población indígena prácticamente y fue poblada por migrantes españoles, italianos y de algunas otras nacionalidades europeas. Entonces era un país en que rápidamente quedó sin frontera agrícola. Entonces muy igualitario en varios sentidos, es decir, no había grandes fortunas y tampoco había pobreza extrema. Había pobres pero no miserables, dice un autor cuando habla del Uruguay de esos años en que yo nací. Y eso era lo que le daba la fama de la Suiza de América. Al mismo tiempo era un proceso democrático que se estableció a comienzos del siglo XX y que logró estabilidad y renovación de cuadros. Todo lo que es la política quedó en manos de los sectores medios. Entonces era una sociedad muy vivible, ¿no? Donde la educación tenía un valor muy alto y había algunos intelectuales que pensaban desde el Uruguay, pensaban América Latina. Y esa era tal vez la característica más interesante. Ciertos proyectos latinoamericanos político-culturales que bastante recientes, bastante tempranos en su lanzamiento, ¿no? Y bueno, en ese ambiente yo me crié. Yo provengo de una familia de sectores medio altos. Mi padre era profesional y tuvo cargos de gobierno.
Entonces eso nos permitió a mí y a mis 3 hermanos tener una buena formación, tanto académica como religiosa. ¿Y qué importancia tuvo la educación en las escuelas de monjas? Bueno, mira, el Uruguay es un país muy liberal en ese sentido, muy de la educación laica, ¿verdad? En todo el sistema. Pero existían las escuelas religiosas como forma de libertad de expresión, ¿no? Pero muy controladas en su calidad por el Estado. Entonces, y bueno, eran controles, exámenes extra que teníamos que dar y que nos servían para formarnos mejor, tal vez, ¿no? Para hacer revisiones al fin. En ese sentido, creo que fue una buena experiencia, ¿no? Porque sobre todo el Uruguay tenía muy buena educación media, un equilibrio entre la formación científica, las matemáticas y la humanística, la historia, la filosofía, literatura, ¿no? Entonces había un cierto equilibrio y eso daba una buena formación, que hacía fácil la entrada al sistema universitario. ¿Y por qué estudiaste trabajo social después de haber estudiado Derecho y Historia del Arte? Mira, yo Derecho entré porque mi padre quería tener un hijo abogado, mis hermanos no iban para ahí, entonces yo dije, a ver, pero cuando me encontré en mi casa con el Código de Comercio, dije, no, yo eso jamás me lo voy a aprender de memoria. De todas maneras, ya había transcurrido un tiempo, había hecho primer año, había ido a clases durante el primer año y estudié con bastante seriedad la materia que más me gustó, que fue Teoría del Estado, Derecho Constitucional, que el primer año era Teoría del Estado. Entonces, bueno, preparé el examen, no lo di, pero eso se me mantuvo, fue una formación que se me mantuvo a lo largo de la vida. Después, al mismo tiempo, entré a estudiar Historia del Arte a la Facultad de Humanidades. Y ahí le estudiaba con un profesor argentino que venía de Buenos Aires. Pero un buen día, a los 3 años, tuvo un pleito con el decano de la facultad y renunció y nunca más volvió a ir. Entonces yo vi truncados mis estudios de Historia del Arte. Y entonces no sabía qué hacer. Ahí dije, bueno, voy a estudiar trabajo social, porque sociología no existía en la universidad en ese momento. Después de estar estudiando trabajo social, se creó un seminario de investigaciones sociológicas y ahí entré y ahí estudié hasta que me terminé en la escuela de trabajo social y me fui a Santiago de Chile a hacer la maestría. Viviste el 68 en Santiago de Chile. Comenzaste en este año a estudiar una maestría en sociología en el Flasco. Santiago en esta época era una ciudad con un momento marcado por una producción intelectual muy importante, como la teoría de la dependencia, y con una infraestructura académica como la del Flasco, la de la CEPAL, la de la OIT y las universidades chilenas. ¿Qué importancia tenían estas instituciones para el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina? ¿Y qué importancia tiene para ti y para tu obra la teoría de la dependencia? Yo tuve la suerte de llegar a Santiago en 68, porque como tú dices, ahí estaba la creación de conocimiento, tal vez sea
el momento de formulación teórica más interesante de América Latina y más productivo. Ahí estaban los brasileños que habían tenido que salir después del golpe de Estado del 64, con personajes de la relevancia de Fernando Henrique Cardoso, de María Conceizao Tavares, la economista, y otras personas que, bueno, se fueron formando ahí en el momento. Después, también había otros exilios, como por ejemplo el exilio argentino, que siempre era entrada y salida de Chile. Después estaban la CEPAL, estaban los cursos de la CEPAL, del ILPES, los cursos de la Flaxo, los cursos de Escolatina, que nucleaban una cantidad de estudiantes y profesores de toda América Latina. Entonces era así un hervidero de ideas, de experiencias sobre el continente. Y eso fue muy estimulado además por el ambiente de libertad que significó toda la experiencia de la democracia chilena, ¿no? Tanto en el gobierno de Frei como en el gobierno de Salvador Allende. Entonces ahí se discutió, ahí se creó la teoría de la dependencia, con Cardoso y Faleto y otras personalidades que estaban en este ambiente de las instituciones internacionales. Y también estaba toda la discusión sobre la marginalidad. Esa era una discusión entre los grupos más funcionalistas vinculados al instituto que dirigía el padre Beckemans, el jesuita, y la gente más de inspiración marxista que estaba en CEPAL, y que el pensamiento, la expresión más clara era la de Aníbal Quijano, ¿no? Entonces, además, en Chile había un instituto de reforma agraria, porque ya el gobierno de Frei había formulado una política de reforma agraria de readjudicación de tierras a los campesinos. Entonces era un ambiente muy productivo, muy rico, con distintas dimensiones, ¿no? de los problemas latinoamericanos. También en Santiago estaba el Centro Latinoamericano de Demografía, dirigido por Carmen Miró, una demógrafa panameña, donde también recibían profesores venidos de Europa y de Estados Unidos principalmente. Entonces así era todo un ambiente muy rico, muy plural, muy de intercambio, muy de que se aprendía de los otros, ¿no? Bueno, y yo fui alumna de Enzo Faleto. Él fue varias veces a darnos clase. También de Edelberto Torres Riva, que es un guatemalteco. Casi no vi a Aníbal Quijano porque él ya se estaba yendo. Entonces, en ese ambiente uno aprendía mucho de oír, ¿no? Nada más, aparte de que discutíamos los textos en sus versiones, de draft, ¿no? Antes de salir a la prensa. Por ejemplo, la teoría de la dependencia, yo la leí, la estudiamos en mi curso en la versión mimeográfica.
antes de que saliera publicado en México por Siglo XXI. Además, nosotros tuvimos muy buena formación metodológica. Tuvimos un gran maestro en estadística y después nos dio metodología Castells, Manolo Castells, que era un jovencito de 26 años, y también Werner Ackermann, que acaba de morir en París, que era un psicólogo social chileno, que era muy buen maestro. Con el golpe del Estado contra el gobierno de Salvador Allende, cambió todo este ambiente intelectual y político. ¿Y cómo afectó tu vida? Tuvimos que salir, no tuvimos que salir corriendo, pero sí era bueno que no nos quedáramos ahí porque peligrábamos. Mi marido había sido militante en el Uruguay, militante de izquierda, estaba muy ligado al movimiento pro Cuba y a los movimientos de izquierda, y entonces había sido dirigente estudiantil, entonces no convenía que regresáramos a Uruguay, ni que ya tenía dictadura además. En junio de ese año hubo un movimiento militar y entonces en septiembre, bueno, el asunto era a dónde nos podíamos ir. Nosotros nos quedamos unos meses ayudando en lo que pudimos a sacar gente, a llevar gente a las embajadas y apoyar todas esas cosas que se hacen en estos momentos. Y después el director de Flaxo, que era Ricardo Lagos, el que después fue presidente de Chile, le dijo a mi marido que lo mejor era que nosotros no fuéramos a México. A Santiago fueron gente como don Víctor Urquidi y Raúl Benítez Centeno. Don Víctor Urquidi, que era presidente del Colegio de México en ese momento, fue a ofrecer a la Flaxo y a las instituciones académicas chilenas recoger gente que no podía quedarse en Chile. Entonces fuimos varios los que salimos en esas condiciones. Entonces mi marido entró al Colegio de México por esa invitación de don Víctor. Y cuando yo llegué a México, yo iba sin trabajo y en una situación muy difícil, porque al mes más o menos después del golpe, mi hijo mayor, que tenía 7 años, tuvo un accidente de auto, estuvo 48 horas inconsciente, entonces era un niñito que había que yo siempre digo pedacitos de niño que había que armar, volver a armar, ¿no? Porque fue todo un golpe en la cabeza, ¿no? No en el cuerpo. Entonces, bueno, fue bastante difícil. Además, los niños sintieron mucho la salida de Chile. Además, íbamos todos con la derrota acá, ¿no? Así, con la cabeza muy, muy caída, ¿no? Tanta gente amiga que había muerto, en fin, muchas cosas. O gente conocida que uno respetaba y admiraba, ¿no? Entonces, sí fue muy difícil, tanto por razones políticas como por razones familiares. Y a mí me costó encontrar trabajo. Ahí, a la mitad del 74, apareció
apareció Jorge Graciarena a ofrecerme una consultoría de Naciones Unidas para trabajar unos documentos preparatorios para el Año Internacional de la Mujer. Yo ya había trabajado en Flaxo, mi tesis había sido una investigación sobre educación media técnica para mujeres. Y ahí yo descubrí el tema de las mujeres. Ahí me di cuenta primero, de que era un tema que no había registro prácticamente. En todas las buenas bibliotecas de Santiago, que eran muchas, no había trabajo sobre mujeres. Cuestiones muy simples, algunas muy generales, muy ideológicas, otras son pequeñísimas investigaciones muy puntuales, pero que no me permitían armar una propuesta teórica para hacer mi investigación. Entonces, eso fue lo primero que descubrí. La segunda cosa que descubrí es que los problemas que tenían las mujeres que yo entrevisté, que eran maestras de escuela, estudiantes y sobre todo obreras, sobre todo las obreras, no eran muy distintos de los problemas que yo tenía como mujer de sectores medios, educada y trabajando en el sector académico. Entonces, eso me permitió decir, bueno, acá hay un problema mucho más general, ¿verdad? Mucho más de la sociedad que de las personas. Por algo es que ellas que son de sectores medios, sectores obreros, y yo y las maestras que estamos en sectores medios, tenemos las mismas dificultades. Entonces ahí dije, bueno, esto vale la pena continuarlo. Yo trabajé un año y medio después de hacer esa investigación, trabajé como asistente de investigación en la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Y ahí el director de la división, Marshall Gulf, que sabía mi preocupación porque habíamos estado hablando varias veces del tema de las mujeres, me pasaba materiales y me pasaba proyectos de investigación que le llegaban a él desde la sede de Nueva York. Entonces, además eran los años del surgimiento del feminismo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Entonces esas noticias nos llegaban. Yo venía de una tradición muy distinta. No muy distinta, no. Yo venía de la vieja tradición de los partidos de izquierda, de que el problema de las mujeres no es un problema, una contradicción principal, y que por lo tanto hay que esperar a hacer la revolución para solucionar el problema de las mujeres. Bueno, esa vieja posición de la Segunda Internacional. Entonces, para mí era muy contradictorio, ¿no? Porque durante el gobierno de Salvador Allende, que era un gobierno, no una revolución, pero sí un gobierno revolucionario, progresista, que quería cambiar y que hacía muchas cosas para cambiar. Las mujeres se mostraron como un sector muy contradictorio, porque por un lado estaban mujeres de sectores populares que apoyaban al gobierno, mujeres en los partidos de izquierda que apoyaban al gobierno, pero al mismo tiempo una gran movilización de las mujeres de la derecha, principalmente de los sectores altos y medios de la sociedad chilena,
y en la que se incorporaban algunas mujeres de sectores populares, pocas, muy pocas, pero algunas había que favorecían. Todo esto en un contexto de escasez, ¿verdad?, de control por parte de la derecha de todo el abasto, ¿no?, de las ciudades, y entonces las mujeres eran los que más lo sentían, porque dejó de haber aceite, papas, carne, pescado, frijoles, y también dejó de haber jabón, papel higiénico, es decir, dejó de haber todo. ¿No? Entonces las mujeres eran las primeras que sentían eso, porque no podían mantener el estándar de mínimo en las casas, ¿no? Entonces fue muy interesante todo eso, muy provocador para pensar, bueno, qué está pasando y cómo es que está organizada la sociedad, ¿no?, de manera tal de que las mujeres sean las que más sufren estas cosas, cuando en realidad el gobierno de Salvador Allende era un gobierno que lo que menos quería era perjudicar a las mujeres, ¿verdad? Sí, el primer trabajo de campo que hiciste en México sobre las mujeres en carreras técnicas venía vinculado con las preparaciones de la Conferencia Internacional sobre la Mujer en 1974. El primer trabajo que yo de la educación técnica lo hice en Chile. En México lo que hice fue el documento para la Conferencia Internacional del Año Internacional de la Mujer, que fue un documento de unas 50 cuartillas más o menos, que se refiere a la participación social de las mujeres en América Latina, buscando de datos censales, de resultados de encuestas, en fin, de lo que podía haber y de mucha imaginación, ¿no?, para poder plantear. ¿Y cómo venía eso vinculado con los preparativos para la Conferencia Mundial de la Mujer? Lo que pasa es que nos pidieron así, nos lo pidieron desde la CEPAL, ¿no?, y eran cuatro o cinco documentos que salieron después publicados en el Fondo de Cultura Económica, en un libro que se llama Mujeres en América Latina, aportes para una discusión. Y ahí hay un trabajo de Marshall Wolf, otro de Jorge Graciarena, que plantean cuestiones más generales. Hay uno de Henry Kirsch sobre el mercado de trabajo, y después uno de Liliana de Riz sobre México, y el mío que es sobre participación. Ya después de haber llegado a México, Raúl Benítez te invitó a trabajar en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Se había formado un grupo que trabajaba sobre los estudios de población. ¿Cuál fue tu propuesta para trabajar en este grupo? Mi primer proyecto de investigación en el instituto fue lo que después salió en un libro que se llama Mujeres y Vida Cotidiana. Es un proyecto con el cual yo discutí ahí con Raúl. Raúl me llamó, sí, y para mi sorpresa me pregunta, ¿usted en qué querría trabajar? Entonces yo le dije, bueno, a mí me gustaría investigar sobre las mujeres, porque entonces le cuento la investigación que había hecho en Santiago, las ideas que tenía por ahí, que me hacían pensar de que era un tema que valía la pena desarrollar. Y entonces me pregunta Raúl,
Bueno, ¿y cómo lo haría? Digo, bueno, mire, yo vería datos de información censal por un lado y después haría entrevistas. Y me dicen, bueno, ¿y qué les preguntaría? En fin, seguimos hablando así. Y de repente me dicen, bueno, nos interesa el tema, haga un proyecto. Entonces yo sentí ahí que el cielo se me abría, porque después de las dificultades para encontrar un lugar donde seguir con mi investigación sobre las mujeres, que alguien me diga, haga lo que quiera, y eso nos interesa, me pareció una maravilla. Entonces entré al instituto. El instituto es uno de los institutos más viejos en investigación social en América Latina. Cumplió 75 años este año. Edita la Revista Mexicana de Sociología, que tiene más de 65 años, ¿no? O sea que es un instituto muy sólido, tiene muy buena biblioteca, una muy buena colección de revistas, y entonces, y un ambiente donde hay muy buenos sociólogos y sociólogas, algunos con muchos años de trabajo ahí mismo, ¿no? Entonces es un ambiente muy cómodo, muy solidario, donde se pueden tener discusiones francas, sobre todo en la época en que lo dirigía Raúl Benítez, que era muy confrontador, ¿no? Que le gustaba mucho estimular la discusión. Siendo mujer y exiliada, ¿te fue difícil obtener un puesto elevado en la UNAM? Y la otra pregunta sería si fuiste criticada por ser feminista. En general, para lo que es la carrera académica en la UNAM, en ciencias sociales, no hay muchas dificultades para las mujeres. La hay en carreras como en facultades como ingeniería, por ejemplo. Ahí sí es muy difícil, pero en ciencias sociales no. En humanidades tampoco, en filosofía y letras tampoco. Es bastante más fácil, porque bueno, hay un convencimiento de parte de los propios compañeros varones de que somos sujetos de derecho y que estamos en condiciones de igualdad. A veces les cuesta entenderlo, pero uno les llama la atención y entienden. Eso es lo que tiene que ver con la carrera académica. Ahora, cargos de dirección, ahí ya la cosa es distinta, porque ahí entran otras instancias. Por ejemplo, la Junta de Gobierno, que es el organismo que elige, o en fin, otras cosas, ¿no? Pero en general, yo creo que yo no me siento perjudicada en mi carrera por ser mujer. Incluso te puedo decir que ahorita siento como reconocimiento de mis compañeros. Y la otra pregunta por lo del feminismo. Bueno, sí. Tal vez no abierta, ¿no? Sino más bien el asunto de la risita, ¿no? Bueno, Tus trabajos de esta época están influenciados por la discusión internacional sobre la política de la población, la explosión de los datos demográficos y por los derechos de las mujeres. ¿Cuáles eran tus intervenciones
en esos debates? Cuando en el instituto, al poco tiempo que yo entré, se forman las áreas de investigación y se forma el área de sociología de la población y demografía, porque el instituto tiene un grupo de demógrafos importantes, empezando por el que fue director, que es Raúl Benítez Centeno. Entonces, al poco tiempo de yo llegar, se organiza el área y un compañero me dice, tú vente acá con nosotros, porque es lo que más, lo más cercano a ti va a ser el área de población. Entonces yo fui porque a mí siempre la parte cuantitativa siempre me interesó, ¿no? Entonces, ahí la gran discusión en ese momento era el crecimiento poblacional. México, en el año 74, cambian una cantidad, cambia la Constitución, se dicta la Ley de Población, es decir, y en el año 77 se diseña una política de población, que es una política de Estado, vigente hasta el día de hoy, que tiene como objetivo bajar el ritmo del crecimiento de la población. El ritmo era de 3.4% anual, lo cual es un disparate. Eso significaba que las mujeres, al final de su vida reproductiva, tenían un promedio de casi 7 hijos. Y además eran madres el 90 y tantos % de la población. Tenían por lo menos un hijo. Entonces era realmente un desequilibrio muy grande porque la mortalidad estaba a la baja, ¿no? Venía desde hacía muchos años. Y había una necesidad de la población, de las mujeres, de contar con métodos anticonceptivos seguros. El Estado diseña esta política de población que es en realidad instrumentada a través del programa de planificación familiar, que extiende los servicios de planificación familiar a todos los servicios médicos de salud de las distintas instituciones del sector público, ¿no? Entonces, va creciendo, ¿no? Primero en la Ciudad de México, después se incorporan las ciudades medias, las grandes ciudades, las ciudades medias, hasta que se llega al área rural. Y hoy día 70% de las mujeres en edades reproductivas son usuarias de métodos anticonceptivos, que era la meta que se quería lograr. La meta significaba también bajar la fecundidad de 7 hijos por mujer a 2.3, 2.4, o sea, llegar a lo que es la tasa de reproducción de la población, ¿no? Entonces, bueno, planteada así, entonces el desafío intelectual para mí era ver cómo la política de población estaba favoreciendo o no a las mujeres, si las mujeres querían o no integrarse a esa, porque había también muchas denuncias de que se estaba esterilizando y que se estaba colocando dispositivos intrauterinos sin consentimiento o sin consentimiento informado. Entonces, acá, justo cuando yo
estoy en esas cosas, comienza el movimiento de mujeres a nivel internacional a desarrollar toda la línea de trabajo de salud y que rápidamente incorporan los derechos reproductivos. Ellas en el año 81 creo que es la Red Mundial de Mujeres, de Salud de las Mujeres, que tiene la sede en Ámsterdam. Bueno, esta red dice, observan, ¿no?, en distintos países políticas de esterilización, distribución de anticonceptivos sin conocimiento de las mujeres o sin los recaudos necesarios para la salud, ¿verdad? Y entonces el movimiento que genera es un movimiento de reclamar los derechos reproductivos de las mujeres. Y eso me parece a mí que es, ellas por su lado y yo por el mío, coincidimos, ¿no?, en los intereses. Entonces, bueno, yo escribo una serie de artículos sobre la política de población en México y las mujeres. Cómo es que lo que me interesaba era ver si la política de población había tenido en su diseño, o tenía, interés sobre las mujeres, o las mujeres eran solamente el objeto de la política. Cosa que en realidad era, ¿no? Más. Porque lo que interesaba era bajar el número de hijos, no el desarrollo que las propias mujeres tuvieran. Entonces, entonces me vinculo ahí con la gente que viene trabajando en salud y con derechos sobre salud y derechos reproductivos. Porque a mí, más que la parte de salud, lo que me interesa es la parte de los derechos. Un tema que viene vinculado con tu investigación sobre los derechos reproductivos de la mujer es la esfera privada, o más precisamente el mundo doméstico. Ya mencionaste que existe una investigación empírica en sectores medios y obreros en la Ciudad de México, y esos resultados los resultados de esa investigación fueron publicados en el libro Mujeres y Vida Cotidiana en 1984. Y este libro se volvió una obra de suma importancia para los estudios sociológicos de género en América Latina. ¿Y cuál era el contexto político histórico concreto que te hizo pensar en la necesidad de investigar lo que pasa detrás de las puertas de la casa? De mis primeras entrevistas con las mujeres en Chile, sobre todo con las mujeres obreras, yo me di cuenta de que había demandas domésticas, ¿no?, demandas de la vida privada, ¿no?, que impedían a las mujeres tomar responsabilidades en la vida pública. Ahora, ¿cómo era que se articulan una y otra? Eso era lo que me interesaba saber. Me interesaba saber cuánto de esta vida privada, doméstica, familiar, ocupa el tiempo de las mujeres. ¿En qué medida es un trabajo necesario? ¿Y necesario para qué? Siguiendo un poco con las categorías de Marx, ¿no?, de trabajo socialmente necesario, ¿verdad?, que él lo usa para las mercancías, pero yo lo necesitaba
de ver en esto que era un trabajo en el que está incorporada, está pendiente la sobrevivencia de las personas. ¿Mm? Porque si no se hace trabajo doméstico, alguna gente puede morir, ¿verdad? Los niños no sobreviven sin trabajo doméstico. Las y los enfermos tampoco, ¿verdad? Sin trabajo que se hace en la casa. Y entonces, bueno, ¿quién hace ese trabajo? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo le lleva? ¿Mm? ¿Cómo compagina ese trabajo con las responsabilidades de fuera de la casa? ¿Mm? ¿Cuánto de ese trabajo se hace adentro de la casa? ¿Cuánto se hace afuera de la casa? ¿Mm? ¿Cuánto ese trabajo es para la persona que lo hace y cuánto es para los otros? Incluso me quería saber si les gusta, si lo hacen con placer o si es una imposición que tienen que hacer aunque les desagrade. ¿Mm? Y les moleste. Bueno, todo eso quería saber. Quería saber la división social del trabajo entre varones y mujeres, entre la gente de las distintas edades. En el libro consideras que la vida cotidiana es una estrategia de investigación. ¿Cómo lograste conceptualizar la vida cotidiana en el marco de la teoría sociológica de género? Fue una estrategia de investigación porque yo tenía que ubicar el hacer, ¿verdad?, a lo largo del día, y quería saber cómo era que organizaba el trabajo doméstico, organizaba o no la vida cotidiana de las mujeres, cuán importante era en la vida cotidiana. Como yo no había leído nada hasta ese momento sobre vida cotidiana. Entonces, llegando a México, me encontré con los libros de Áñez Heller, ¿no? Pero ella tenía que me ayudó mucho para entender lo que es la vida cotidiana de la vida histórica, ¿no?, de las situaciones no cotidianas de la vida. Y por ahí más o menos me fui, ¿no? No le metí mucha preocupación teórica, porque tenía miedo de quedarme entrampada, ¿no?, en una discusión que no me iba a permitir ver. Entonces fui con elementos bastante débiles, si tú quieres, en términos teóricos. En el mismo libro consideras que la unidad doméstica no solo estructura la vida cotidiana de las mujeres, o sea, sus roles específicos de género, sino que también articula su posicionamiento social y de clase. ¿Cómo lograste incluir esta dimensión de clase en tu investigación sin limitarte al estructuralismo y al marxismo? Esa investigación está muy influida por el marxismo, porque esa investigación yo la hice al mismo tiempo que leíamos semana a semana El Capital, en esos seminarios que había en los 70 sobre el capital en toda América Latina, principalmente en México, que era donde más se podía leer. Coincide esa investigación
con una línea de investigación sobre familia, unidad doméstica, que se estaba desarrollando en el Instituto del Colegio de México, con gente que también participaba en el seminario, en los seminarios del Capital, como eran Orlandina de Oliveira, Brígida García, Humberto Muñoz. Entonces, en ese intercambio de información entre los que ellos estaban haciendo y yo hacía, surge todo esto que yo incorporo en el libro. La vida, claro, la vida cotidiana es un ámbito muy interesante porque está estructurada de fuera, ¿verdad? Y al mismo tiempo estructura la vida de las personas, ¿verdad? Es decir, hay determinantes de clase, del tiempo histórico en el que se vive, que se reflejan en la vida cotidiana, que se expresan en la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo, uno ve cómo, por ejemplo, la división del trabajo organiza la vida de las mujeres y de los hombres, principalmente de las mujeres. Vamos a seguir con un tema que está vinculado con lo anterior, los espacios públicos y privados. Con el lema "lo privado es político", los movimientos feministas han criticado a la dicotomía entre la esfera pública como masculina y la esfera privada como femenina. ¿Cómo surgió esa dicotomía en la historia? Parecería, ¿no?, que es una dicotomía que se profundiza, pues, si antes existió, se profundiza con el desarrollo del capitalismo. Y con el asunto de la salida de las mujeres del mercado de trabajo. Fenómeno particularmente destacado en el siglo XX, ¿no?, desde comienzos del siglo XX. Entonces, ahí se crea a medida que se va creando la figura de la mujer madre, dedicada, bueno, el 19, comienza en el 19, ¿no? Y después los estados de bienestar que profundizan esa división, dejando a la mujer en la casa y como sujeto como objeto de las políticas de bienestar social. ¿Lo público y lo privado todavía te parecen categorías operables para analizar los ámbitos de acción de las mujeres? Y si no, ¿qué categorías usas? Mira, yo creo que lo público y lo privado son espacios de interacción. Yo lo considero así. Son espacios de interacción en el que las normatividades son diferentes. Ahora, no es solo lo público y lo privado. Habría que distinguir varios espacios más que lo público y lo privado, o distintos espacios dentro de lo público y dentro de lo privado. Porque una cosa es lo público político, lo público estatal, y otra cosa es lo público social a nivel de los movimientos sociales, la participación en grupos de interés, que también es público, que no es estrictamente privado. Del mismo modo, tú tienes que distinguir lo privado como expresión de los derechos y responsabilidades individuales, de lo doméstico
doméstico, que es un espacio de interacción y de responsabilidades colectivas o de responsabilidad donde ahí está el otro sujeto y tú tienes que interactuar, ¿no? Como espacio de interacción, y que no tiene que ver exclusivamente con el espacio cerrado de la casa, ¿verdad? Mientras que lo privado, como cuestión individual, de expresión individual, se puede manifestar en los diferentes espacios, en la casa, en la calle, en los espectáculos, en fin, donde sea. Lo doméstico se expresa dentro de la casa, dentro de los domicilios, pero también se expresa en la calle y se realiza en la calle, ¿no? Entonces, yo creo que la interpretación primera de las feministas fue espacio público, la calle, espacio privado, la casa. Pero no, son espacios de interrelación social, de relación social y de normas que rigen en distintos espacios. Eso es lo que yo considero. Por eso no me gusta hablar de lo público y lo privado. También trabajaste sobre la participación de las mujeres en el sistema político mexicano, que por mucho tiempo fue predominado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y su cultura política clientelar entre hombres. ¿Cómo les fue posible a las mujeres participar dentro del sistema corporativo del PRI y cómo se pudo articular una participación política afuera de los lazos corporativos del PRI? Lo que pasa es que en el PRI es una organización vertical de grupos con un líder, ¿no? Distintos grupos que tienen cada uno su líder. En estos grupos, que son piramidales, en la base hay mujeres. Esas mujeres son las que consiguen votos, las que llevan gente a las manifestaciones, a los actos, las que mueven la organización en la base, ¿no? Y cada líder tiene un conjunto de mujeres en su base, según parece. Ahora bien, estas mujeres están ocupadas, ¿verdad? Y en el PRI es muy característico que la gente pasa de trabajar en el partido a trabajar en el gobierno, a trabajar en los sindicatos, por ejemplo, en algún sindicato, ¿no? Entonces, el partido les asegura ocupación y les asegura ingreso, ¿verdad?, a la gente. Y las mujeres son muy importantes para toda esta tarea de base, ¿no? A medida que las mujeres van demostrando su capacidad de trabajo, dedicación, organización, inteligencia, es decir, que son útiles a quienes ejercen, quienes están en la cúpula de esas líneas, de esas pirámides, ¿no? Las mujeres van subiendo. Ahora, según me lo explicaban ellas mismas, algunas de ellas, suben hasta cierto nivel. Suben hasta el nivel en que no le hacen sombra a los varones y sobre todo al jefe máximo de la línea, ¿no?, de la pirámide. Entonces, ¿hasta qué nivel pueden subir? Yo creo que el techo de cristal lo tienen para los cargos de diputadas federales. Más allá de diputadas federales, es muy difícil que las mujeres pasen. Y las que pasan
son muy excepcionales. Tú ves, son mujeres que están en un nivel de competencia muy alto, que han sido gobernadoras, que han sido senadoras, dirigentes del partido, que compiten con los varones y que pueden hacerle sombra importante. Y son unos casos muy pequeños, muy contados con los dedos de una mano. Es Beatriz, es Beatriz Paredes, es esta, la de Yucatán, es María de los Ángeles Moreno, Silvia Hernández. ¿Y la participación que se articula afuera del sistema político, de los lazos del PRI? El PRI trata siempre de absorberlos, ¿no? Ahí es más difícil. A ver, no, ahí es más fácil para las mujeres, a pesar de todo. También sucede que las mujeres en los movimientos, en las bases, están son muy numerosas, ¿no? Y cuando suben, más responsabilidad, tienen más oposición de los varones. Sí, ahora no sabría decirte bien. Yo lo vi, por ejemplo, en los partidos. En el PRI vi eso, en el PRD es más fácil. Era más fácil. No sé ahora qué está pasando. En los últimos años trabajaste sobre procesos de la democratización en México, sobre la constitución del espacio público, la ciudadanía y la presencia femenina en esos procesos. Y hiciste una investigación sobre el trabajo parlamentario en México durante la legislatura del 97 al 2000, que fue la primera vez en más de 70 años que la Cámara de Diputados se conformó sin una mayoría simple del PRI. Y al mismo tiempo fue la legislatura con la mayor presencia femenina hasta este momento. ¿Cómo se reformaron las reglas del juego del trabajo parlamentario después de esos dos cambios en la composición de la Cámara de Diputados y cómo se volvió un espacio público en la tradición democrática? Fue muy interesante en esa legislatura, en la 97, en la 57, que cuando toman posesión, van a tomar posesión, mejor dicho, tienen dificultades. Hay impedimentos para que tomen posesión de parte de la Secretaría de Gobernación. Y se habla incluso de un intento de golpe, no golpe de Estado propiamente, pero sí de una ruptura legal. Ahí fue muy interesante porque PRD y PAN se alían y entonces le pueden imponer al PRI una serie de condiciones. Ahora, esta alianza que parecía tan fructífera dura un mes, el suficiente tiempo como para que las reglas tradicionales de un gobierno con peso exagerado del Poder Ejecutivo se transformen de manera tal de que haya cierta posibilidad de equilibrio, ¿verdad? Porque entonces ya no hay una gran comisión que dirige la Cámara, como era en la época priista, sino que eso se cambia, se desaparece la gran comisión y se crea un organismo paritario entre los partidos con un voto de acuerdo con el número de escaños que cada partido tiene, ¿verdad?
Entonces, ese fue el gran cambio. El otro gran cambio fue nada de repartos extras de dinero a los diputados y senadores. A los diputados, perdón. El trabajo de presidir comisiones, de ser secretario de comisiones, es trabajo parlamentario igual que el que no tiene comisión. Y que antes, durante toda la época priista, duplicaban las dietas parlamentarias, los diputados y diputadas. Esa fue bueno, con todo el dinero que se ahorró con eso, el otro gran cambio fue el sistema electrónico de votación. De manera que la votación es clara, evidente, puede volverse a ver, puede verificarse todas las veces que se quiera. Porque ahí aparecen y votan con los dedos. Bueno, no ya es más mano alzada, ¿no? Que daba origen a muchas confusiones. Esos fueron, creo yo, los cambios fundamentales que se hicieron en un mes. Después, la alianza PAN-PRD desapareció y solo quedó como una alianza coyuntural en algunos momentos, porque el PAN muchas veces votó con el PRI, que fue el caso en esa legislatura del FOBAPROA. El FOBAPROA, que fue un arreglo para saldar una cuenta monstruosa. Entonces, de los banqueros. Entonces, ¿qué ha pasado después? Bueno, después en esa misma legislatura pasó que se cambió la ley de la Cámara de Diputados. Entonces, incorporando todas estas reformas que habían sido acuerdos parlamentarios, de las que hablé antes. Después, ¿qué ha pasado? Bueno, no se han vuelto atrás. Alguna reforma a la ley ha habido. Por ejemplo, se habían reducido mucho el número de comisiones, pero se volvieron a crear un gran número de comisiones, más bien para satisfacer los repartos entre partidos, para que nadie quede sin tener un número más o menos aproximado de comisiones, y que tengan comisiones importantes y no importantes, ese tipo de cosas. Pero no se ha vuelto atrás, lo cual creo yo que es un avance. Ahora, lo que pasa es que la vida parlamentaria en México sigue arrastrando una cultura priista, una cultura política priista, pero eso se sigue arrastrando en todo el sistema político, en toda la vida política mexicana. Las formas del priismo están vigentes en toda la vida política mexicana, y están vigentes en el PRI, pero no solo en el PRI, también en el PAN y también en el PRD. Mucha política de imposición, de no agotar las discusiones o tratar de no llegar al fondo de la discusión, por ejemplo. Ese tipo de cosas yo creo que siguen. ¿Cómo se manifestó este cambio en la Cámara de Diputados en la actuación de los diputados? ¿Cómo tomaron este nuevo espacio público
como representantes de una ciudadanía. ¿Y qué diferencias hubo entre diputadas y diputados en tomar este espacio público? El problema de las diputadas es de que yo siento que tienen un déficit, no de formación, no de conocimiento, sino de práctica política para el enfrentamiento. Y que eso por un lado. Por otro lado, yo siento que las mujeres temen exabruptos masculinos frecuentes, muy denigradores de las mujeres, muy que las niegan y que las ofenden. Entonces, y las mujeres no saben cómo reaccionar frente a eso. A mí una diputada me decía, mire, llama mucho la atención que las diputadas, por lo general, no protestan cuando hay referencias a sus personas. Que es una causal para interrumpir al orador en el uso de la palabra o para, cuando terminan, interrumpir el orden de la lista de oradores. Cuando hay no me sale bien la palabra, pero es referencia a la persona de algún diputado o diputada. Cuando les hacen eso, ellas no dicen nada y dejan pasar, la mayoría. ¿Por qué? Porque hay que salir a defenderse, a la defensa propia. Y eso parece ser que todavía no lo saben hacer. Y no saben qué tipo de lenguaje utilizar frente al insulto que le pueden hacer los hombres. Ahí yo siento que hay como una disminución de las mujeres. Porque tú sabes, en México hay el uso del doble sentido en el lenguaje puede ser muy fino, en términos, es decir, muy sutil, ¿no? Muy elaborado, pero muy grosero, muy ofensivo. Y eso lo han usado. En México, en el año 2000, finalmente hubo una alternancia en el poder presidencial. Después de 71 años, el PRI fue derrotado por el Partido de Acción Nacional, por el PAN. Y muchos festejaron esta alternancia como el paso final a la democracia. ¿Cómo ves este cambio político en relación a la constitución de una esfera pública democrática? Bueno, yo creo que fue un paso. Fue un paso porque se arrinconaron muchas de las prácticas priistas y sí hubo tal vez la única cosa que yo diría que tuvo claro Fox fue dejar que se expresaran, que hubiera una libertad de expresión importante, ¿verdad? No se persiguió. Es cierto que se mataron periodistas y que mataron a muchos periodistas, pero en general hubo libertad de expresión en todos los ámbitos y no se persiguió, como en otras épocas, a quienes escribían o quienes se expresaban en los medios de manera abierta. Es cierto que el duopolio televisivo
sigue controlando la televisión y que los espacios de discusión política son, por supuesto, son más que hace 20 años, pero están limitados a últimas horas de la noche. Y pocas veces los más progresistas, los más izquierdistas o independientes de los periodistas no tienen programas en la televisión. Sí pueden tenerlo en las radios. Y ni que se diga en la prensa. En la prensa se puede escribir cualquier cosa. Por ejemplo, nunca ha habido, creo yo, desde que yo estoy en México, caricaturas tan insistentes sobre las características o exabruptos del presidente, su esposa, sus hijos no, pero el presidente y la esposa sí, cosa que antes no se tocaba. Solamente eran las caricaturas que ensalzaban al presidente, que lo dejaban bien puesto. Muy pocas veces eran críticas. Hoy día son muy críticas. ¿Qué significó ese cambio político en relación a los derechos de las mujeres, por ejemplo, en relación a los derechos reproductivos? Y tomando en cuenta que el PAN es un partido conservador de derecha. Durante el gobierno de Fox, el secretario de Salud es un hombre progresista que ha defendido la píldora del día siguiente, por ejemplo, la puso a disposición de las mujeres en todas las unidades sanitarias, y se siguió con la política de control de fecundidad, de ofrecer anticonceptivos a las mujeres y de ofrecer la esterilización. Ahora bien, hay sectores que están o en el PAN o cercanos al PAN que se han pronunciado por acabar con la política de control de fecundidad e incentivar la fecundidad, porque México ya necesita más población. No se sabe muy bien para qué, si es para mandar a más mexicanos hacia los Estados Unidos, porque las condiciones de la economía no dan empleo a toda la gente que lo necesita. Entonces, también se le ha criticado mucho al secretario de Salud por disponer de la píldora del día siguiente. Hay quienes se han expresado en contra del uso de algunos anticonceptivos como la esterilización. Yo no sé qué va a pasar con este nuevo gobierno, porque al mismo tiempo uno está viendo unas ciertas posiciones en el Vaticano que podrían llevar a disminuir algunos de los términos más radicales, ¿no?, de sus políticas, sus concepciones sobre la fecundidad y la reproducción. Entonces podrían quedar muy mal.
si no se cuida ni quedar más papista que el Papa. O por lo menos en una posición equiparable, ¿no? Pero sí pueden ser tiempos difíciles. Aunque mira, Calderón tiene 3 hijos. Y difícilmente, es evidente que controlan la fecundidad, ¿no? Entonces no puede estar proponiendo lo que él no hace, ¿no? Bueno, con eso ya hemos llegado a la final. Muchas gracias por la Muchas gracias a ti y al instituto por la entrevista.